Ok. Bueno, buenas tardes, ya estuvimos saludándonos informalmente, ahora corresponde el saludo formal. Bienvenidas a todas las personas que están presentes en este ciclo de conversatorios. Este es nuestro segundo encuentro. Es una actividad que organizamos desde el Departamento de Ciencias de la Educación y desde la actividad curricular opcional Saberes y Prácticas vinculadas al campo profesional del cientista de la educación. Es una actividad que está aprobada por una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, resolución número 467, y bueno, este ciclo de conversatorios que lleva como nombre Educación, Sujetos y Territorios, Experiencias, Prácticas y Saberes en Diálogo. Un poco el nombre nos indica cuál es el propósito de esta actividad, que es compartir experiencias educativas que se han llevado a cabo con diversos sujetos, con diversos actores en distintos territorios, tanto en el sistema educativo formal como no formal. Nos interesa conocer, digamos, la diversidad de estos saberes, de estas experiencias, de estos recorridos, para que, como bueno, en el caso de las estudiantes del seminario, podamos pensar posibles espacios, posibles prácticas, posibles lugares donde podamos construir nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Así que bueno, es valioso poder compartir con el testimonio y el conocimiento construido de dos profesoras. Por un lado, la licenciada Mariana Correa, que después vamos a presentar de manera más detallada, y por otro lado a la doctora Rocío Fatias, a quienes les agradecemos a las dos muchísimo por sumarse, por aceptar la invitación, y por compartir sus saberes construidos, ¿sí? Andrea, la profesora Andrea Aragonés, que es quien se encuentra a cargo de esta actividad curricular opcional, va a compartir de dónde surge esta propuesta. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco contarles que esta propuesta surge de acompañar los procesos de inserción laboral de los graduados y surge como un interés. En un momento en conjunto con Sofía y Patricia nos reunimos y empezamos a preguntarnos por estas cuestiones, qué pasa cuando los primeros inicios, los primeros pasos en la formación, y bueno, un poco cruzar los requerimientos del rol del profesor y del licenciado en ciencias con las demandas de la realidad, con los requerimientos de los distintos contextos educativos. Pensamos el seminario en el formato de esta actividad opcional como seminario taller, ¿sí? Para realmente construir un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en el campo profesional, y también lo valioso de la interdisciplina y poder conversar y generar saberes en función de los distintos enfoques que tenemos sobre el campo profesional y los requerimientos del rol, sobre todo, ¿no? Cómo se discurren las prácticas y cómo intervienen ahí los saberes tanto de la formación de grado como los otros saberes que venimos adquiriendo una vez finalizado el grado, otra vez a través de programas de investigación y de extensión, ¿sí? Todos estos saberes cómo suman en el desempeño del rol. Bien, bueno, entonces les comento la metodología del conversatorio de hoy, de nuestro segundo encuentro. En principio va a ser uso de la palabra la licenciada Mariana Correa, que ustedes conocen porque es profe de nuestra casa. Mariana es profesora en Ciencias de la Educación y licenciada en Ciencias de la Educación, es investigadora del CONICET, se encuentra en la etapa final de su doctorado en Educación, así que le deseamos todos los éxitos en estos últimos pasos para la formalización y la acreditación. Ella es una investigadora que ha trabajado básicamente en las líneas de las políticas educativas y específicamente en los procesos de terminalidad de la educación secundaria. Rocío Fatias es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, ambos títulos emitidos por la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente se desempeña como docente en la Cátedra de Problemas Sociológicos de esa misma casa de estudios y es docente titular en el Instituto de Educación Superior del Centro de la República. También investigadora del CONICET.
autora, digamos, de publicaciones de su especialidad. Agradecemos una vez más a Mariana y Rocío. La modalidad es que primero ellas hagan su presentación y después nosotras podemos generar preguntas, intercambios, compartir reflexiones. Así que, bueno, Mariana, creo que en primer lugar haces uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar por la invitación, es algo que por ahí ya lo fuimos conversando desde principio de año, de ir viendo cómo articular, ¿sí? Por ahí lo que hacemos desde nuestra facultad también con otros profesionales de otros campos también, que es como, bueno, en el caso acá, que hoy está Rocío, que ya es socióloga, y que también pueden como justamente sumarnos, ¿sí? Habilitarnos otras preguntas, ¿sí? Cuestiones que quizá no están tan estrechamente vinculadas al campo de lo educativo, pero sí a lo social, ¿sí? A la intervención. Entonces, está muy interesante y bueno, celebro este espacio. Bueno, un poco confesarle que estoy un poco nerviosa, pero bueno, es un poco los gajes de este tipo de situación. Vamos a ver, voy a compartirles mi presentación. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, vale. Bueno, miren que tengo que correr acá el cartelito del Zoom para que me deje mover. Bueno, la verdad que cuando estuve pensando en un poco, bueno, en el público destinatario de este conversatorio, que es básicamente estudiantes que ya están en su último tramo de formación en la carrera de Ciencias de la Educación, que bueno, que personalmente también la transité, como mencionó Patricia, soy profe y licenciada, y por ahí pensando en lo que yo podía aportar desde mi lugar, ¿sí? Desde lo que vengo haciendo por estos tiempos, se me ocurrió proponer, ¿sí? Pensar desde las ciencias de la educación algunas vinculaciones o algunas preguntas vinculadas, valga la redundancia, con bueno, las políticas de terminalidad de la educación secundaria, que es el tema que yo vengo trabajando fuertemente desde la investigación, las experiencias juveniles y cómo podemos pensar desde nuestro futuro rol, en el caso de ustedes docentes, la construcción de experiencias juveniles de adolescentes y jóvenes, y bueno, ¿no? Pensar la relación entre investigación y práctica docente en la carrera de Ciencias de la Educación simultáneamente. Si bien la carrera está fuertemente orientada a la formación docente, también tenemos experiencias vinculadas con la investigación educativa, ¿sí? Entonces, desde ese lugar me pareció interesante como pensarlo. Entonces, algunas de las preguntas, sí, que yo me interesa como traer, o sobre las que voy a hablar, y que quizá seguramente retome sobre el final, como para también abrir el diálogo y ver cómo podemos pensar. No es que yo tengo la respuesta a todo esto, sino que son simplemente interrogantes para poder abrir el diálogo. Bueno, en principio, ¿cuáles son los diálogos que podemos tejer entre investigación y docencias desde las ciencias de la educación? ¿Sí? Que siempre como una de las, es una tarea compleja, siempre consideramos o tenemos como esta preconcepción que la docencia y la práctica en el aula es una cosa, tiene que ver con componentes más de tipo didácticos, por ejemplo, ¿no? Y la investigación con todo un bagaje teórico, protocolizada respecto a cómo llevarla adelante, ¿sí? Tiene también como su propia particularidad, y parece ser que muchas veces van como por veredas separadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar, ¿sí? O cómo podemos tejer diálogos entre lo que investigamos y luego lo que podemos hacer en tanto docentes, por ejemplo, ¿sí?
A mí particularmente, que vengo estudiando fuertemente el campo de estudio de las políticas educativas, bueno, pensar en qué aporta este campo, ¿sí?, a la cotidianidad de la materialización de ciertas políticas en las instituciones, ¿sí? Muchas veces tenemos esta idea de que la de política, cuando pensamos en las escuelas, tiene que ver con ese cúmulo de normativas y resoluciones que llegan como desde arriba, ¿no? Como en esta metáfora física de el Estado está allá arriba, la gente que elabora o que piensa, arma las agendas de lo que tenemos que hacer, por ahí, incluso yo, bueno, trabajo también en la cátedra de política educacional y hablamos mucho de la política como aquello que le otorga direccionalidad a la educación, ¿sí? Pero bueno, quizá en este modo de pensar la política se va perdiendo, ¿no? Todo lo que implica el proceso de reinterpretación que los diferentes actores situados en diferentes ámbitos que hacen a la concreción de ciertos programas, como los de terminalidad educativa, de los que voy a hablar más adelante. Hoy voy a hablar puntualmente de uno. Digo, ¿cómo podemos considerar si todo el proceso de reconstrucción de la política y sabernos actores, sujetos activos en la construcción de estas políticas, ¿sí?, estando en las escuelas, ¿sí?, siendo docentes? Y por último, otra de las preguntas que ya está más vinculada con uno de los temas sobre los que voy a detenerme, como voy a darle como mayor peso, que tiene que ver con cómo pensar, ¿no?, otros modos de acompañar las trayectorias educativas en los programas, digamos, qué otros modos habilita el estudio de la construcción de experiencias juveniles, ¿no? Digo, considerando que el profe en ciencias tiene como en su rol fuertemente, digamos, se le indica que esté formado para acompañar, ¿no? Entonces, en este acompañar, cuando yo acompaño al otro, a la otra, al sujeto, ¿sí?, el sujeto del aprendizaje, digamos, qué particularidades adquiere la construcción de la experiencia social y educativa de adolescentes y jóvenes, ¿no?, con quienes generalmente trabajamos en las escuelas secundarias, por ejemplo. Acá les traje como para iniciar, ¿sí?, un poco lo que voy a ir planteando, una frase que me pareció muy gráfica y muy ilustrativa del filósofo Jacques Rancière, que tiene que ver en algún punto con cómo podemos pensar la construcción cotidiana, ¿sí?, de las políticas. Yo voy a hablar de políticas de terminalidad educativa, pero podemos hablar de las políticas educativas en general, ¿sí? Voy a tomarme un ratito para leerla, para después volver sobre esto. Los pensamientos vuelan de una mente a los pensamientos vuelan de una mente a otra en las alas de la palabra. Cada palabra es enviada con la intención de llevar un único pensamiento, pero a espaldas de quien habla, y a pesar suyo, esa expresión, esa palabra, esa larva, se fecunda por la voluntad del oyente. Se vuelve el centro de una esfera de ideas que irradian en todos los sentidos, de forma que el orador, además de lo que quiso decir, ha dicho realmente una infinidad de otras cosas, ha formado el cuerpo de una idea con tinta, y esa materia destinada a envolver un único ser inmaterial contiene en realidad un mundo de esos seres, de esos pensamientos. ¿Sí? Es interesante ver cómo desde la metáfora Rancière logra como mostrar las múltiples interpretaciones que se le pueden dar, por ejemplo, a un discurso, ¿sí? Y esto yo en mi investigación lo he podido advertir, no solo en el análisis del proceso de reconstrucción y lo que yo llamo puesta en acto a partir del dispositivo teórico que propone Stephen Ball de las políticas educativas, sino que también en la construcción de las experiencias, ¿sí?, cómo entra en juego el vínculo que estudiantes, jóvenes y adolescentes entablan, o cómo se vinculan con sus docentes, por ejemplo, o con otros sujetos que suelen ubicarse por la política como referentes para.
¿sí? Entonces, un poco mi idea de traer esta cita de Rancière tiene que ver con graficar esto. Bueno, un poco para comentarles mi punto de partida respecto a algunas líneas interpretativas, algunas claves más de tipo teóricas para comprender la experiencia juvenil centralmente. Tiene que ver con mi proyecto de tesis doctoral, que ya estoy en etapa final, ya haciendo los análisis, titulado Terminalidad Educativa y Derecho a la Educación, en el caso de los programas Plan Fines, y vos podés en la provincia de La Pampa, entre los años 2012 y 2019. En la tesis, básicamente lo que hago es problematizar los modos en que estos dos programas proponen garantizar el derecho a la educación a públicos que son diferenciados, ¿sí? En términos de construcción etaria, por ejemplo. Mientras el Plan Fines está orientado a jóvenes y adultos, ese es el modo en que la normativa refiere a sus destinatarios, el Vos Podés está fuertemente orientado a adolescentes. Entonces, un poco en mi tesis intento ver cómo desde el Estado si se construye a los sujetos, si a partir de lo que se les propone en términos de, bueno, alternativa en este caso para finalizar su escolaridad secundaria. Para decirlo muy rápidamente y no irme en las cuestiones como más específicas de la estructura de la tesis, los objetivos específicos tienen que ver con, bueno, poder reconstruir y analizar la emergencia de estos dos programas como formatos alternativos a la escuela secundaria, ¿sí? Analizar cuáles son los alcances, los límites y los efectos de estas políticas en los diferentes niveles de gobierno en que, bueno, en que se pone en acto, ¿sí? Analizar la construcción de derechos, necesidades y beneficiarios de los programas seleccionados, y es allí un poco en donde voy a detenerme hoy. Y por último, conocer los sentidos que tiene para justamente los estudiantes, adolescentes, jóvenes o adultos, transitar por ellos, ¿sí? Entonces, allí es que la noción de experiencia, digamos, es la que adquiere como mayor preponderancia, porque es a partir de esa clave, o de ese constructo más bien teórico que abordo los discursos de estudiantes, adolescentes, jóvenes y adultos. Hoy voy a puntualizar y traer algunos datos del campo que tienen más que ver con adolescentes y jóvenes, pero bueno, esto es en líneas generales lo que yo vengo trabajando. Perdón si voy muy rápido, pero no me quiero ir extendiendo mucho. Bien, las políticas de terminalidad educativa no son novedosas, ¿sí? Sino que si nos remontamos a la historia de la configuración del sistema educativo, podemos encontrar en la modalidad, en la hoy actual modalidad de educación de jóvenes y adultos, muchas iniciativas que han tendido a promover la finalización del nivel secundario, ¿sí? Es esto de las escuelas nocturnas, ¿sí? En las que históricamente asistían principalmente personas adultas, ¿sí? Con el paso de los años y en las últimas décadas, se fue advirtiendo, bueno, un proceso como de juvenilización, diría yo, del campo de la educación de jóvenes y adultos, en las que son cada vez más jóvenes quienes son, digo, esto es una lectura paralela que hay que hacer con lo que sucede en el sistema de educación formal, la escuela secundaria, ¿sí? Cada vez más los jóvenes, los y las jóvenes que no logran finalizar su escolaridad en el sistema educativo formal y que migran a otras alternativas que suelen nacer en el marco de la modalidad de educación de jóvenes y adultos, como es el Plan Fines, por ejemplo, o en el marco de la misma educación secundaria en términos de estructura política, ¿sí? Como es en el caso del programa Vos Podés. Entonces, desde ese lugar podemos pensar las políticas de terminalidad como una respuesta al problema de la deserción y el abandono de adolescentes y jóvenes, ¿sí? Después, bueno, acá traigo algunas claves más de tipo teórica sobre cómo desde mi tesis me posiciono para pensar el Estado y la construcción de las políticas educativas, que tiene que ver con pensar centralmente al Estado como productor de sujetos y como intérprete de necesidades. Acá
los estudios bueno, de las teorías feministas del Estado, principalmente Frey, Serhani, tienen aportes muy significativos para pensar ¿sí? los modos en que el Estado, a través de su accionar, a través de lo que produce, ¿sí? Privilegia la atención de ciertas necesidades, ¿sí? por sobre otras, y por supuesto propone una lectura de lo que, en este caso, adolescentes, jóvenes y adultos necesitan, y a partir de esa lectura propone ciertas acciones, cierta intervención, ¿sí? Esto, para decirlo como muy rápidamente y muy en líneas generales, es un planteo que en realidad es muy complejo. De hecho, Haney tiene toda una teoría que se denomina la arquitectura de las necesidades, en las que justamente despliega como toda una serie de categorías teóricas que posibilitan pensar desde este lugar, ¿sí? Que básicamente lo que me interesa ver son los procesos de categorización, ¿sí? Cómo a partir de ciertas categorizaciones que se producen desde las políticas, principalmente se advierten en los textos políticos, se generan o se promueven ciertas regulaciones estatales, que privilegian ciertas regulaciones por sobre otras. ¿Está? Lo que yo pude advertir, digamos, en el estudio de la trama normativa que regulan estos programas, tiene que ver con la fuerte presencia del riesgo y de la vulnerabilidad como categorías que definen a los sujetos destinatarios de los programas. Son sujetos que están en riesgo de, y que son vulnerables, tanto en términos sociales como educativos, pero que estas categorías, o qué tan en riesgo estén estos sujetos, o qué tan vulnerables sean, están estrechamente conectadas con la condición etaria, ¿sí? de los sujetos. Entonces, a partir del análisis diferenciado de cómo las políticas refieren a adolescentes, jóvenes y adultos, y a partir de ver cómo es la propuesta en términos de flexibilidad, por ejemplo, en términos de estructura y cómo se fundamenta desde las propias políticas lo que se propone hacer, pude advertir que mientras el sujeto, digamos, es menor, entre comillas, en términos etarios, aumenta el riesgo, ¿sí? Entonces, desde este lugar, los y las adolescentes son sujetos que necesitan ser como más tutelados, por así decir, que jóvenes y adultos, principalmente adultos, ¿está? La presencialidad, por ejemplo, como un componente central de los programas, en el caso del Vos Podés, la presencialidad pensada en esto de ir todos los días a la escuela, ¿no? Aparece no solo en las normativas, sino también en los cursos de referentes y de docentes como, bueno, lo que se necesita para que los chicos y las chicas estén. Y este estar tiene que ver con la posibilidad de poder un poco ir acompañando, ¿no? este cierto proceso de integración social, ¿sí? al que refiere el enfoque tutelar, que es uno de los enfoques desde el cual se puede pensar la construcción estatal, ¿no? Entonces, a medida, yo tengo un artículo que escribí sobre esto, que se publicó el año pasado en una revista chilena, en la que un poco despliego los datos, ¿sí? de cómo se puede, en donde se puede ver, perdón, cómo las categorizaciones, ¿sí? vinculadas al riesgo y a la vulnerabilidad están estrechamente atadas a la condición etaria, ¿sí? Y entonces adultos, por ejemplo, y adultas, considerados sujetos que simultáneamente trabajan, cuando en realidad en el campo puedo advertir que muchos adolescentes también, simultáneamente a su asistencia al programa, trabajan, ¿sí? Solo que quizás es otro tipo de trabajo como más informal, ¿sí? Son otras condiciones. Pero bueno, al sujeto adulto, por ejemplo, se lo reconoce también en su condición de sujeto trabajador o sujeto a cargo de su grupo familiar, ¿sí? Desde ese lugar, la política propone como otros dispositivos más flexibles, ¿sí? Entonces, después hago toda una discusión respecto a qué se entiende por flexibilidad en las políticas, y cómo también la flexibilidad aparece muchas veces asociada o como sinónimo
inclusión educativa y social, en términos más amplios, ¿no? Pero bueno, no me quería ir mucho respecto, bueno, esto es más el análisis de lo que hice, o de lo que estoy haciendo respecto a la trama normativa, que se teje alrededor de la concreción de estos programas. Me quiero detener principalmente en quiénes son los y las adolescentes y jóvenes que asisten a los programas, ¿no? Que es un poco lo que a mí me interesó ver en el campo, y por eso fui y estuve en el patio principalmente con los pibes y las pibas, estuvimos sentados conversando bastante, y en diferentes ocasiones, tanto en entrevistas que fueron pautadas, pero también en los recreos, ¿sí? Que en el caso del programa Vos Podés, son recreos de media hora, que son extensos, en los que está como muy instalado esta idea de que profesores, ¿sí? Se vinculen con estudiantes, y desde este lugar como romper, como con un rasgo que era propio de la escuela secundaria en la que antes iban, en las que docentes y estudiantes estaban como cada uno en su espacio privado en este momento, sino que recreo en el programa Vos Podés es pensado como un momento de, bueno, de diálogo y de conocerse, ¿sí? Y es allí, por ejemplo, en donde desde el discurso de, por ejemplo, coordinadores y docentes, aparece como una de las fortalezas que tiene el programa, ¿no? Antes de ir por ahí más de lleno a lo que es, bueno, esta es una imagen de la escuela, de una de las sedes del programa Vos Podés. Antes de por ahí comentar algunos datos del campo que me parece interesante poder compartir, para luego pensar, bueno, ¿no? Como docentes, ¿no? En el caso de ustedes docentes que pueden trabajar en estos dispositivos, en estos programas, cómo tomar estos análisis y ver qué hacer con ellos, ¿sí? Digamos, en lugar, cómo posicionarnos en el vínculo, principalmente con adolescentes y jóvenes que asisten a estos programas, ¿no? Yo, por supuesto, no es que digo, bueno, ellos son así por asistir a este programa, sino que digo que asisten, uso este término para referir a mi recorte en el campo y a los sujetos a quien puedo entrevistar. Seguramente no puedo entrevistar a todos los pibes y las pibas porque en algunos casos, por ejemplo, no han querido acceder a una conversación como más, a una entrevista, ¿sí? Pero sí intento como mostrar lo que pude rastrear en mi recorte. Algunas de las claves más de tipo teórica para pensar la construcción de la experiencia, tiene que ver con pensarla primero o principalmente como una relación social, ¿sí? Y pensar la experiencia como relación social desde estos marcos teóricos como el planteo de Stuart Hall, tiene que ver con pensarlo en el marco de ciertas condiciones estructurales, ¿sí? Que en algún punto condicionan el accionar de estos adolescentes y jóvenes, pero que también otorga espacios de agencia, ¿sí? Entonces, desde este lugar, digamos, no pensamos la construcción de la experiencia solo como justamente, si se quiere, el resultado de lo que les tocó vivir, o las condiciones estructurales que condicionan digamos, la vida de estos jóvenes y adolescentes, sino también como digamos, desde el lugar de la capacidad para actuar respecto a lo que les toca, ¿sí? De resistir, de proponer otras alternativas. Y si lo miramos desde el punto de vista de la construcción de la política, podemos pensar la experiencia como un límite al Estado, ¿sí? En esto de, bueno, esto que vengo mencionando, ¿qué pasa con estas representaciones del riesgo, de la vulnerabilidad, estas miradas tutelares respecto a adolescentes y jóvenes? Yo puedo advertir en este análisis, ¿sí? de los textos normativos, y que por ahí también se replican en el discurso de coordinadores y de ciertos docentes, digo, bueno, ¿qué hacen jóvenes y adolescentes con estas miradas? ¿Sí? Se las apropian, las reproducen, las resisten, digamos, ¿qué
margen de maniobra, digamos, utilizan, ¿sí? Haney habla de los márgenes de maniobra que habilitan las políticas por parte de los sujetos, no solo en su proceso de interpretación, sino también en lo que hacen o lo que no hacen en ese marco, en estos marcos, ¿no? Me interesa también pensar la relación, o pensar esta construcción, o esta idea de experiencia como relación social, esto que mencioné, en conexión con la idea de la construcción de la identidad, ¿no? La identidad en tanto proceso subjetivo, que es estratégico y que es posicional. ¿Sí? Estos autores van a decir que en realidad los sujetos construyen su identidad de forma estratégica y posicional, o sea, según el contexto en el que estén, van a desplegar diferentes repertorios de acción, van a expresar ciertas, los que les pasa o los que no, y se van a comportar también según la lectura que hagan del ámbito en el que están. ¿Sí? Esto a su vez se cruza con o la idea es pensar también cómo todo esto se puede pensar desde una mirada interseccional, que quiere decir, cómo también la construcción de esta identidad y de la experiencia están fuertemente vinculadas con las posiciones a las que cada uno de estos sujetos adscribe, ¿sí? Las múltiples posiciones, hablo de la edad, el género, la etnia, el territorio, ¿sí? Cómo las diferentes adscripciones de estos jóvenes y adolescentes de una forma, bueno, acá hablo de posiciones múltiples, que están en realidad superpuestas, que es el planteo de Kimberly Crenshaw, en el que en realidad lo que el sujeto hace, lo que dice, sus discursos y su accionar, debe ser pensado desde este lugar, ¿sí? Desde las múltiples adscripciones desde las que habla y desde las que hace. ¿Está? Y por último, yendo más al plano escolar, educativo, me interesa retomar la idea o el modo en que Duet y Martuchelli refieren a la experiencia también escolar, lo que ellos llaman experiencia escolar, en su clásico libro, en la escuela, la experiencia escolar, creo que se llama así, en el que hacen un análisis de cómo estudiantes, desde que los estudiantes del liceo, desde que ingresan por el sistema educativo francés, van construyendo, ¿sí? O su experiencia educativa o escolar hasta que finalizan su escolaridad, ¿sí? Secundaria, digamos, cómo se van dando esas transformaciones. Y a partir de ahí, ellos proponen una categoría que me parece sumamente interesante, que es la de las lógicas de acción, ¿sí? En las que pueden advertir que jóvenes, principalmente, despliegan diferentes repertorios de lógicas de acción según el contexto escolar en el que estén, según, por ejemplo, los modos en que el docente se proponga vincular con ellos, según el modo en que se vinculen con el conocimiento respecto a ciertas temáticas sobre las que se intente trabajar en la escuela. ¿Sí? Entonces, sobre estas tres cuestiones podría decir muchísimo más, pero simplemente me interesa traerlas acá como para poder pensar o para poder clarificar, bueno, ¿de qué hablo cuando digo experiencia e identidad? ¿Sí? Entonces, la construcción de la experiencia y los procesos subjetivos vinculados a la construcción de la identidad, no solo están fuertemente condicionados por el contexto, sino que me interesa remarcar esto, sino que también los sujetos tienen prácticas agentivas, pueden promover cambios, resisten a las interpretaciones sobre ellos, y muchas veces generan o promueven interpretaciones totalmente distintas a las que, o un accionar totalmente distinto al esperado por las políticas, ¿no? Bien, acá les traigo algunas imágenes del programa Vos Podés, sobre el que me interesa un poco referir ahora algunos resultados, ¿sí? Capturé algunas frases, como por ejemplo esto de, bueno, vivir con fuerza, locura y libertad, vos podés, que es el nombre del
programa, que ahí estuvo interesante cuando conversamos. Bueno, a ver, para ellos, ¿qué significa este nombre? ¿Sí? Si los representa, si los victimiza, si, bueno, y ahí fue interesante ver cómo en los discursos aparecía como el cruce de representaciones, esto de decir, bueno, a ver, una cosa es lo que el resto opina, o lo que la gente opina del programa, y otra cosa es lo que nosotros sabemos a ver, conociéndonos lo que hacemos acá, ¿sí? Como este contraste de las diferentes representaciones. No importa lo que hagan de ti, lo importante es que no olvides quién eres y lo que puedes llegar a ser. Digo, son todas como carteles que están en las aulas y que fueron producidos por los mismos pibes y las pibas. Entonces, desde este lugar hay como cierta, bueno, ¿no? Como esto lo podemos considerar en algún punto como una práctica de decir, bueno, de agentiva, no en términos de agencia por ahí, desde el lugar desde la complejidad que supone, pero sí como de expresar lo que ellos piensan, ¿no? Digamos, de la vida. Que esa también es otra cuestión que me parece importante señalar, que tiene que ver con que muchas veces desde las ciencias de la educación y por ahí con el tipo de recorte que venimos estudiando y haciendo, tendemos a pensar la experiencia educativa solo desde ese lugar, ¿sí? Solo como con mirar al sujeto solo mirar solo su trayectoria escolar, ¿sí? Un poco su legajo, lo que hizo, lo que no hizo. Entonces, desde ese lugar es como que recortamos la construcción de la experiencia, que va mucho más allá de ir a la escuela, de en este caso asistir a un programa, y la pensamos o quizás la encajamos dentro de la escuela como el único lugar valioso por el que transitan los y las jóvenes y adolescentes, cuando en realidad en los relatos aparecen otras instancias, otros espacios en los que también, digamos, ellos despliegan o en los que ellos construyen sus experiencias, ¿sí? De los análisis que fui haciendo, cuando adolescentes y jóvenes refieren a su paso por la escuela secundaria, digo, hay un rasgo común que une a todos estos adolescentes y jóvenes que asisten a este programa, y es que fueron previamente excluidos, han tenido experiencias de fracaso previas en la escuela secundaria a la que asistían. Y todos estos relatos tienen que ver, en todos los casos, con algún aspecto del rasgo, de los que denominamos rasgos duros del formato organizacional de la escuela secundaria, ¿sí? Como por ejemplo la exigencia de la presencialidad. En algunos casos me remarcaban, por ejemplo, esto de las ciertas prohibiciones, de qué hacer y qué no hacer en los recreos, el tema de la estructura de la aprobación, digamos, no admitir contemplaciones en situaciones de enfermedad, por ejemplo, en algún caso, ¿sí? Entonces, el formato aparece como obstaculizador de lo que los pibes y las pibas llaman buenas experiencias previas, ¿sí? Esto de, bueno, no tuvo una buena experiencia, es catalogada como buena o mala o más o menos, o bueno, fue mala respecto a lo formal, a lo académico, pero fue buena porque, no sé, tengo amigos todavía, ¿no? Digo, de esa escuela. Aparece como esta distancia desde el formato, pero sí, cierta cercanía o recuperar lo vincular. Entonces, lo vincular aparece fuertemente en los discursos como lo que posibilita o no una buena experiencia, ¿sí? Todos los relatos, vinculados al abandono escolar están, se advierte ahí como una fuerte frustración, ¿sí? Respecto a lo que no se pudo hacer, lo que no se pudo conseguir, frustración respecto a haberle fallado a padres y a madres, ejemplo, frustración vinculada como a una autoculpabilización, esto de decir, bueno, sí, yo al principio me puse las pilas, pero después me di cuenta de que ya no aguanté más, y bueno, pero yo tendría que haberme, por mi vieja tendría que haberlo hecho de otra manera. Digo, todos estos relatos que van apareciendo
tienen que ver con esta sensación de frustración, ¿sí? Entonces, en este lugar el pasado suele catalogarse o definirse como negativo en comparación con el presente en el programa, ¿sí? En el que ahí es interesante ver cómo el programa, que propone un formato alternativo, distinto a la escuela, que tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Que supone otro modo vincular, propone otra forma en que ellos puedan vincularse con los y las docentes, ¿sí? Propone otras actividades alternativas, como el programa es visto en realidad como rescate, vivido, ¿sí? Digo, es interesante ver acá el contraste con lo que plantean los textos políticos, ¿sí? Que son los que regulan a nivel de la provincia estos programas, principalmente el programa Podés, cómo aparece por un lado, bueno, no, la idea de promover una alternativa a la educación tradicional, ¿sí? Desde el discurso, esto que mencioné, desde el discurso del riesgo y de la vulnerabilidad, en las que se los cataloga de este modo a estos sujetos destinatarios, como en algún punto estos discursos vinculados al rescate que aparecen en algunos estudiantes es correlativo, ¿no? Se corresponde con este modo de representarlos y representarlas. Como en otros casos, otros chicos y chicas me han dicho, no, esta es una escuela más, ¿sí? Yo vengo acá porque no me gustó la escuela a la que iba, y esta es otra escuela, y punto. Digo, tiene que ver también cómo cada uno va tejiendo, ¿no? Su representación a partir de su propia vivencia, previa y en el momento actual. La escolarización en el marco del programa parece también fuertemente vinculada con la reproducción de ciertos estereotipos de género, ¿sí? En la sede que yo estudié del programa Vos Podés, y ahora ya no tanto, pero en sus primeros años, es un programa que inicia en el 2014, fue un programa fuertemente masculinizado, digo yo, en el que la mayoría de sus estudiantes eran varones, y cuando empiezo a indagar un poco más respecto a esto, tenía que ver con que de las escuelas secundarias, al inicio de lo que fue el programa, se identificaban ciertos varones, que justamente eran varones con graves problemas de violencia o de comportamiento, y eran ellos quienes se convirtieron en principio en los estudiantes de este programa, digo, ¿no? Y ahí aparecía fuertemente vinculada la idea de violencia con esto de ser varones, y también como el modo en que desde el programa se logró abordar estas situaciones que eran como muy, estaban como muy presentes en los primeros años del programa, tenía que ver también con una respuesta vinculada al género, porque eran profesores varones quienes se podían acercar a estos otros estudiantes varones, y por ejemplo, si se encerraban en el baño, poder ingresar y conversar con ellos, y poder ver otro, como que bueno, había cierta cuestión de la masculinidad que habilitaba, ¿no? Que docentes varones pudieran resolver o descomprimir ciertos conflictos producidos por estudiantes varones, ¿sí? En estos últimos años, en los que ya se advierte más presencia de mujeres, la reproducción de los estereotipos tiene más que ver con lo escolar, en la que las chicas se autoasumen como quienes son las que, ¿no? Llevan sus carpetas al día. Muchas de las chicas me refieren a sus compañeros varones como, bueno, ellos son más distraídos que nosotras, entonces por eso sabemos que después tengo que prestarle la carpeta. Por ahí nosotros nos quedamos copiando lo que falta y ellos se van, digo, ¿no? Y bueno, el profesor o la propia ya sabe que somos así. Digo, cómo se van normalizando ciertas, o también en el programa aparecen ciertos discursos que tienen que ver con vinculados al género, ¿no? Con la reproducción de ciertos estereotipos. Acá traje algunas expresiones que tienen que ver con esto que venía mencionando, de las representaciones acerca del programa y de quienes asisten a él, ¿sí? Muchas de estas expresiones los chicos y las chicas me las decían como con dolor. Decir, bueno, a ver, no está bueno que ciertos padres, por ejemplo, refirieron a padres, a familias, a gente que es externa al programa,
cómo se los representa. Era interesante ver cómo en la conversación ellos y ellas distinguían, por un lado, la representación respecto al programa en sí, y por otro lado respecto a quienes van al programa, pero también cómo esto entraba en contradicción con lo que ellos y ellas pensaban sobre sí mismos y lo que hacían allí, ¿sí? Esta idea de ahí van los burros, respecto al programa, ¿no? Que ahí asisten los burros. Acá estamos en un colegio normal, solo que tenemos el estigma de pibitos de barrio, y bueno, es interesante ver cómo también aparece como claramente, estas son palabras de ellos y ellas, fui tomando frases de diferentes entrevistas. Esto de ser pibitos de barrio los pone en un lugar de marginalidad, y desde ese lugar, y esta idea de ser marginales se vincula con transitar su escolaridad por una propuesta que es de menor calidad, o que está representada como una propuesta educativa que no es igual a la escuela común secundaria, ¿sí? Está como devaluada, o es alternativa, o no es tan buena, ¿sí? Otra de las chicas me dice, me gustaría que el programa tuviera más reconocimiento, acá hay chicos capaces. Por ahí, para no extender tanto la cita, ella, recuerdo que me dice, acá hay chicos capaces. Por ejemplo, el otro día competimos en una convocatoria de Corpico y ganamos. Como esto de, fíjate que hasta ganamos, esto de incluso marcarme a mí, que no es que quienes están allí, digamos, ellos y ellas, por asistir al programa, están en inferioridad o son menos que otros adolescentes y jóvenes, digamos, que van a otras escuelas, sino que también están en igualdad de condiciones. No sé, por ejemplo, en el 2000, antes de la pandemia, en el 2019, esto aparecía fuertemente sobre fin de año, cuando, bueno, los chicos y las chicas del programa deciden hacerse sus camperas con el nombre del programa, ¿sí? Para salir a las serenatas, y encontrarse con chicos de escuelas secundarias comunes. Digo, esto implicó también un proceso de acompañamiento de los profes, de tomar la iniciativa y decir, bueno, nosotros también nos estamos por egresar, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a hacer las serenatas junto con como el resto de los pibes y las pibas que tienen nuestra edad? Entonces digo, todas estas preguntas, los pibes y las pibas es interesante que se las hacen, ¿sí? Y las exponen, y tiene que ver con esto que vengo marcando, ¿no? Cómo esta construcción de la experiencia que hacen mientras transitan por el programa está fuertemente vinculada con su pasado en la escuela secundaria, pero también todo el tiempo supone, bueno, ¿no? Dar cierta explicación al resto respecto, o luchar contra las representaciones negativas que hay respecto al lugar en el que están, por el que están transitando. Son totalmente conscientes de esto, no es que son chicos y chicas inocentes que están allí, no saben por qué están allí. Entonces, todos los discursos que circulan alrededor de estos modos de vivir el programa, es interesante para ver, bueno, desde el lugar nuestro, como posibles docentes, ¿sí? Digo, por ahí hablándole a quienes están terminando la carrera, bueno, ¿cómo podemos actuar desde la docencia? ¿Cómo podemos trabajar respecto a cómo podemos abordar ciertas representaciones de imposibilidad, ejemplo? Preguntarnos si desde la práctica docente, digamos, el acompañamiento a las trayectorias escolares o educativas se mira solo desde ese lugar, desde lo educativo, y qué más se ve, o de qué modo nos representamos a quien tenemos adelante, ¿sí? Si las experiencias juveniles realmente son comprendidas desde esta complejidad, o simplemente aparecen allí nuestras propias representaciones, como jugando, ¿sí? O un poco limitando lo que podemos hacer o no. Bueno, eso, digamos, vuelvo al inicio y traigo nuevamente estas preguntas, no porque tenga respuesta, como mencioné al principio,
sino porque creo que, nada, invitan a seguir pensando no solo posibles articulaciones entre el campo de la investigación, el campo de estudio de las políticas educativas con la práctica docente, del cientista de la educación, sino que también, bueno, ¿no? Cómo poder pensar entre todos nuevos modos de acercamiento y de intervención que no estén como viciados de ciertas representaciones negativas, si se quieren, que obstaculizan pensar, nada, diversas prácticas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, muy interesante. Ahí me apunté un par de comentarios y preguntas, pero bueno, ahora le damos la palabra a Rocío y después habilitamos el espacio de intercambio, ¿sí? Gracias, Mariana. Rocío, bueno, cuando quieras. Muchas gracias. Excelente, Mari, esa presentación. Creo que esto de acompañar de otras maneras las trayectorias educativas y sociales se enlaza un poco con lo que voy a compartir. En principio, agradecer obviamente la invitación y la presentación inicial que hizo allí Patricia y Andrea. Bueno, vamos a compartir lo que les traje para conversar. No sé si ahí lo ven bien. Cualquier cosa me dicen porque yo ya no la veo. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, en esta presentación sobre experiencias y saberes con niñas de clases populares, lo que me interesa compartir son dos proyectos de intervención educativa y de investigación desde el foco de la educación popular, el frente del protagonismo infantil y la epistemología feminista. Creo que estos tres frentes nos permiten pensar juntos los procesos y los desafíos en la formación de ustedes y en la posible inserción profesional para aquellos y aquellas que justamente están interesados en el campo de las ciencias sociales y de la educación en particular. Una de las experiencias que hoy voy a compartir tiene que ver con el accionar del CEPIA, que es un centro de educación popular para la infancia y la adolescencia, del cual soy parte. Este centro de educación popular se desarrolla en un barrio periférico llamado Las Playas, en Villa María, Córdoba. Y allí, si bien la mayoría de los habitantes se encuentran en situación de pobreza, este barrio está unido a la historia del ferrocarril, es decir, hay algo de la identidad de la clase trabajadora que antecede y da también cierta configuración a este espacio. El CEPIA desarrolla desde el 2011 este proyecto de educación popular en espacios no formales, aunque también hemos desarrollado prácticas de educación popular en escuelas primarias por varios años. A partir del 2019, el CEPIA va a tener una casita, es decir, un lugar físico propio para desarrollar las actividades, pues desde el 2015 cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Villa María, y a partir de allí articulamos proyectos de voluntariados universitarios y de extensión, si bien también el CEPIA lleva adelante otros proyectos de financiamiento e institucionales con autonomía de la universidad. Y la otra experiencia que les voy a contar se desarrolla en un asentamiento ubicado en una zona que se llama el Ex Matadero, en Villanueva, ciudad vecina de Villa María. Allí viven 40 familias en situaciones de mucha precariedad, pues el espacio se encuentra lejano al centro de la ciudad, y además no llegan, digamos, los habitantes no cuentan con la mayoría de los servicios básicos. En este caso, yo dirijo un proyecto de extensión junto con un equipo, proyecto de extensión universitario que se llama Niñes Investigadores, experiencias protagónicas de conocimiento con niñas y niños. Y en este caso, el proyecto es itinerante, es decir, no tenemos un espacio físico, pues en el barrio no hay ninguna organización o institución, es decir, no tenemos a disposición ni mesas, ni sillas, ni ningún espacio físico, sino que
Estamos todo el tiempo en movimiento y sobre todo nos encontramos con las niñas en un predio que, si bien es privado, es usado como el único espacio público verde del barrio. Entonces, como para enmarcar un poquito estos dos barrios bien diferentes, que también van configurando las lógicas de los proyectos y de la intervención educativa y de investigación, porque justamente están situados y no pueden entenderse de maneras descontextualizadas. En mi caso, el interrogante que quiero compartir y que organiza esta presentación tiene que ver con pensar qué desafíos educativos emergen en estas prácticas pedagógicas y de conocimiento situadas. En este punto entiendo a la educación no como una mera transmisión neutral, sino como una práctica política que envuelve múltiples relaciones ambivalentes, es decir, que compromete a la vida toda, vamos a ver luego eso, y sobre todo entiendo a la educación desde un carácter relacional que supone en este caso reconocer en especial a niñas y niños como sujetos competentes y como sujetos también conocedores del mundo que habitan. Entonces, para pensar estos escenarios educativos y estas instancias de investigación, me gusta inspirarme en las tareas de los niños del compost. Los niños del compost pertenecen a un cuento distópico de Donna Haraway, que es una reconocida autora feminista, y lo que nos cuenta Donna Haraway en esta historia es la posibilidad de pensar en una comunidad distópica, en una comunidad emergente, la cual obra desde los límites difusos y también a favor de existencias mejores y existencias que vayan más allá de lo humano. Entonces, en esta comunidad imaginaria que quiero que pensemos por un momento, los niños que nacen se enlazan en su nacimiento con un animal en estado de extinción. Es decir, son mitad humano, mitad animal, por decirlo así. De allí emergen los niños simbiontes, o del compost, cuya tarea tiene que ver con cuidar el mundo. Y sobre todo, las acciones que desarrollan los niños del compost son tres, que me parecen tres acciones centrales que toda práctica educativa debería involucrar. Esas acciones son, los niños del compost lo que hacen es visitar, es decir, viajar, trabajar en un sentido amplio y jugar. Ellos visitan, trabajan y juegan. Creo que eso ya nos introduce a reimaginar las prácticas educativas hasta ahora conocidas, digamos. Entonces, para leer un poquito del fragmento del cuento de Haraway, ella nos narra: los niños del compost nunca dejarían la curiosa y multifacética práctica del devenir con otros en pro de un mundo nuevamente habitable y floreciente. Parte de esta inspiración organiza las dos experiencias que le voy a contar. Es decir, que esta narrativa ficcional que coloqué recién, de alguna manera, nos recuerda que la tarea educativa también puede significar traer a la vida cosas nuevas de la tierra. Es decir, que estas metáforas no son caprichosas, sino que tienen un contenido político, y a partir de allí es posible, digamos, pensar y desarmar estas dos experiencias que les voy a relatar, que se caracterizan por ser proyectos colectivos, por ser dos modelos de trabajo diferentes, pero que buscan rearmar las relaciones intergeneracionales, y ambos proyectos, de algún modo, son una invitación a jugar. Entonces, vamos a recorrer ahora un poco, en principio, las dimensiones político-pedagógicas que compromete el accionar del CEPIA, el primer proyecto de educación popular. Bueno, el CEPIA, como les conté, este Centro de Educación Popular, lleva a cabo distintos clivajes de acción superpuestos, pues la educación, para nosotros, compromete a la vida toda. En principio, proponemos talleres educativos, culturales y recreativos en clave de educación popular.
donde intentamos poner en juego conocimientos significativos situados, donde ponemos en juego justamente bienes culturales legítimos, entre comillas, y también retomamos bienes de la cultura popular. Lo que los talleres buscan hacer es fortalecer las capacidades cognitivas y expresivas de las niñas de clases populares a partir de la puesta en práctica de múltiples lenguajes y dispositivos. Por otro lado, el CEPIA desarrolla prácticas de alfabetización en clave de educación popular para fortalecer las trayectorias escolares de las niñas que asisten a la casita. Estas prácticas se revelaron como muy necesarias durante el contexto de pandemia, que seguimos nosotros durante el contexto de pandemia en territorio. Y a partir de la educación popular entendemos que alfabetizar es una práctica profundamente relacional y contextual. En este sentido, no trabajamos, por ejemplo, con letras aisladas o con esa vieja práctica residual que supone repetir una misma letra, por ejemplo la A, durante 5 renglones, no sé si ustedes se acuerdan de eso, sino que nosotros y nosotras trabajamos entendiendo que los sujetos narran el mundo, mediatizados por ese mundo y el lazo con otros. Entonces, para nuestras prácticas de alfabetización, siguiendo a Freire, tomamos en cuenta o partimos de palabras, trabajamos básicamente con palabras, no con letras aisladas. Intentando poner sobre la mesa qué conocen y cómo conocen las niñas. Y también intentamos abrir el mapa desde un compartir generacional o intergeneracional, colocando nuevas palabras que hacen a nuestras trayectorias como educadores y educadoras y a nuestras materialidades, que son distintas, que son desiguales, pero también entran en juego en ese compartir. El CEPIA, si bien no se configura como un equipo de investigación, muchos de los que participamos allí sí hacemos investigación y sistematizamos esta experiencia. Eso involucra generar procesos de reflexión y de debate y de difusión en espacios académicos como este o en espacios no académicos. El CEPIA incluso impulsó en la ciudad de Villa María la creación de un consejo local de niñez que involucró la articulación con agentes municipales y con agentes de otras instituciones para discutir la problemática de la infancia en la ciudad, en pos de generar a partir de ahí convenios de trabajo y sobre todo intervenciones más reflexivas. Y el CEPIA también desarrolla plenarios de formación para los educadores y las educadoras, donde generamos prácticas de lectura, de formación, de reflexión, y sobre todo vamos redefiniendo contextualmente las intencionalidades político-pedagógicas del proyecto. A su vez, el CEPIA desarrolla otras prácticas, porque como dije, la educación es una totalidad, involucra una totalidad, y esto nos invita a pensar, por ejemplo, la necesidad de que la escuela, de que el contexto escolar, no se piense sobre sí mismo, sino que salga al territorio, que se conecte con otros escenarios. Justamente el CEPIA, desde su proyecto de educación popular, lleva adelante también acciones territorializadas. Por ejemplo, durante el 2020, que como sabemos profundizó las desigualdades sociales, el CEPIA dio origen, digamos, o creó una huerta agroecológica que implicó obviamente la inversión de tiempo, de esfuerzo, de energía, de recursos, con la intención de producir alimentos saludables para las familias de las niñas que asisten a la casita. Esto nos enlazó a todos en otros aprendizajes y también en otras temporalidades de aquello que veníamos haciendo, porque el trabajo con la tierra involucra otra disposición, que claramente no estaba hecha a cuerpo ni en nosotros ni en los niños, por lo cual también fue un trabajo complejo. A su vez, pensar en la distribución de recursos en contextos atravesados por la privación material involucra varias discusiones y quiero señalar algunas de ellas. En principio, quiero subrayar que las niñas, en torno también a algunas discusiones que marcó Mariana, las niñas son agentes sociales que en este caso participan activamente y con especificidad de los arreglos
familiares de reproducción social. Es decir, participan de esas estrategias de reproducción en el sentido de Bourdieu, que están hechas cuerpo, que están internalizadas. Entonces nos pasaba inicialmente que las niñas disputaban entre sí para obtener los recursos que se distribuían desde la huerta, lo cual reforzaba, digamos, prácticas de victimización o relatos de victimización. Es decir, si bien el proyecto no quería reforzar prácticas asistencialistas o miserabilistas, los repertorios de acción de las niñas generaban estas tensiones, ¿no? Muchos niños decían, yo soy más pobre que él, entonces me quiero llevar más verduras, por ejemplo. Entonces tuvimos que darle una vuelta a cómo íbamos a hacer esa distribución, a cómo definir, por ejemplo, lo colectivo, que es muy difícil de definir en nuestras sociedades tan individualistas, y además también, por ejemplo, lo que hacíamos y lo que hacemos es que cada vez que repartimos los bolsones de alimentos saludables, en esa bolsita de alimentos también introducimos, por ejemplo, un libro que es especialmente seleccionado para esos niños y esas niñas de determinadas familias de acuerdo a sus edades. Libros que van y vuelven a la biblioteca o a veces van de regalo. Esto permite de alguna manera comenzar a resignificar una estrategia de supervivencia meramente material e individual. Es decir, no es lo mismo un bolsón de verduras a secas que con un librito que viaja con él, digamos. Obviamente que acá también se enriedan, y me interesa enfocar en esto, múltiples moralidades y puntos de vista sobre qué hacer con los recursos, cómo distribuirlos, qué necesitan las niñas, por qué pensar en bolsones de alimentos saludables, cuando, por ejemplo, las organizaciones que trabajan con sectores populares en general tienen la práctica incorporada de generar bolsones a base de harina. Esto emerge casi como una práctica residual que no se piensa. Cuando se hacen colectas para los sectores populares, mandamos todos los paquetes de fideos y de arroz que podamos, sin pensar qué otras cosas se podrían poner a circular y a distribuir y con qué efectos, tanto materiales como educativos. Entonces el CEPIA, digamos, problematizó y trató de reflexionar esa práctica material que también lleva adelante. Como dije, el CEPIA produce redes con el Estado municipal, con la universidad, con otras organizaciones. Nos solemos encontrar, y obviamente que esto es un espacio de articulación, pero no hay que entender la articulación como la pura armonía. También desde aquí emergen procesos de discusión justamente sobre las políticas y los regímenes de deseabilidad respecto al bienestar de las niñas de clases populares. Entonces, el gobierno humanitario de la infancia, que es un concepto de Fasan, permite entender que las prácticas educativas y de intervención no están exentas de disputas entre distintos actores. Incluso dentro de esas disputas intervienen las propias interpelaciones infantiles, que sin necesariamente pronunciarlo, o a veces sí, también disputan sobre los controles que recaen sobre su propia existencia. Es decir, cuando los niños nos decían, che, yo quiero más recursos, o cómo van a distribuir la cosa, también están interviniendo en estos procesos. No hay que pensarlos como sujetos ingenuos, sino que son agentes sociales, son sujetos políticos, que también están moviendo desde sus experiencias enclasadas, generacionales y generizadas, la arena de lo social con cierta especificidad. Avanzando en esta descripción del CEPIA, las articulaciones que lleva adelante no culminan en la asistencia material, porque también el CEPIA se involucra en modalidades de acompañamiento a las familias, sobre todo en situaciones vinculadas con la violencia de género y la violencia hacia las niñas. Por tanto, el CEPIA, fíjense, lo que quiero mostrar es la complejidad de un proyecto de educación popular. El CEPIA podría pensarse como un instrumento de reproducción para las familias en el sentido de Bourdieu, que justamente abre un campo de acciones muy amplio, abre el capital social para las familias y también moviliza tensiones, porque no es un espacio armónico, moviliza negociaciones, moviliza reciprocidades entre ellas, las niñas, sus familias y nosotros.
Entonces, la educación, en este caso enfocada desde el paradigma de la educación popular, no es neutral, no es fija y no está exenta de relaciones de poder. Entonces, a partir de estos clivajes que presenté, me interesa contarles qué hacemos nosotros desde el CEPIA con Paulo Freire, que ustedes sabrán, representa de alguna manera la mirada de la educación popular. Y también me interesa señalar acá que muchas veces la educación popular ha sido vaciada en su contenido político. Muchas veces se reduce la educación popular a generar una serie de recursos como hacer una ronda. Hacemos una ronda y ya estamos haciendo educación popular, y en realidad es un poco más complejo. Fíjense que yo intenté mostrar que es traer cosas nuevas a la vida, que es la vida toda, digamos, no es simplemente hagamos una ronda, y en todo caso, cuáles son las condiciones políticas para que esa ronda se sostenga como sustancialmente dialógica. La educación popular no se agota en lo lúdico, la educación popular no tiene que ser algo externo al espacio escolar, se puede hacer en las escuelas de educación popular, y tampoco hay que romantizar las posibilidades de transformación social desde el foco de la educación popular, porque hay tensiones, porque hay disputas, como mencioné recientemente. Entonces, nosotros partimos sobre todo de situar las experiencias infantiles en sus condiciones de producción, conocer cuál es el contexto cotidiano de las niñas. Y básicamente lo que hacemos, para decirlo simple, es cruzar a Freire con Bourdieu sobre todo, subrayando que el mundo se aprende, se olvida también porque se incorpora, se vuelve a conocer y se transforma poniendo el cuerpo. Nosotros insistimos mucho con esta idea de que hay que salir a poner el cuerpo para hacer educación popular. Y que hacer educación popular no supone partir de esa búsqueda desesperada de la conciencia, que a veces se vincula con la lectura freiriana, porque él lo menciona, pero en realidad las transformaciones muchas veces se dan cuando vamos poniendo el cuerpo y cuando vamos generando nuevos lazos con las niñas y sus familias en este caso. Entonces, esto supone entender que hacer educación popular es poder abordar la experiencia infantil, en este caso, como un proceso social complejo, material, abierto, conflictivo de la vida toda. Por lo tanto, leemos a Freire en tres claves. Desde la disposición social, estamos todo el tiempo viendo, bueno, qué es lo que está hecho cuerpo, qué nos moviliza este encuentro. También tratamos de generar prácticas reflexivas y avanzar hacia una mayor conciencia, como recuerda Freire, pero sobre todo también entendiendo que no todos los procesos de transformación social van a pasar por el nivel de la conciencia. Se inscriben acá, sobre todo. Y además de eso, como todo educador y educadora popular, de alguna manera nos moviliza la pasión por lo que hacemos y cierta utopía a la cual nos dirigimos. No abandonamos esa mirada de Freire, pero lo complejizamos un poco con ese Bourdieu que nos dice, bueno, cuáles son las condiciones de producción, qué está naturalizado, y qué pasa con esos cuerpos que están ahí en el encuentro. Quiero avanzar así, no me retraso. Bueno, entonces básicamente la praxis de la educación popular acá involucra 4 momentos. Partir de reconocer el contexto concreto de actuación, partir de reconocer que las niñas procesan la vida social, como dijo también Mari, a partir de una interseccionalidad de posiciones, es decir, a ver qué pasa con sus posiciones de clase, de género, de generación, cómo esos lugares también aglutinan, digamos, las experiencias y movilizan múltiples opresiones. A su vez, entendemos que es central el diálogo con las nuevas generaciones, y el diálogo aquí se inscribe como una opción política que reconoce al otro, lo cual también nos invita a los educadores y a las educadoras, nos invita y nos exige volver a pensar constantemente cómo muchas veces también reproducimos tomas de posición adultocéntricas y sociocéntricas cuando buscamos intervenir, incluso con las mejores intenciones, sobre la vida de las niñas. Hay que constantemente volver a revisar esos puntos de vista. Y a su vez, nosotros entendemos la educación popular subrayando la oferta.
Muchas veces quizás le hayan enseñado a ustedes que la educación popular supone subrayar la demanda. Nosotros subrayamos la oferta, sin olvidar la demanda. ¿Pero por qué la oferta? Porque no renunciamos a nuestra responsabilidad adulta. Si bien no negamos el carácter competente de las niñas, creemos que es necesario volver a pensar qué vamos a ofrecer en estos escenarios. Trabajar desde la oferta supone también no tener una mirada ingenua sobre los contextos de desigualdad. Si el mundo es desigual, hay que dividir la torta, digamos, y hay que ofertar algo que pueda correr el límite de lo posible. Entonces trabajamos a veces desde la oferta. Obviamente volvemos a esta idea del círculo de cultura de Freire, que supone movernos en la tensión entre lo urgente, resolver los recursos, y también pensar y avanzar hacia lo imaginable. Y muchas veces lo imaginable no emerge como demandado, digamos, pero igualmente se inscribe como políticamente necesario. Quizás las niñas no van a demandarte conocer jazz, y sí van a querer jugar al fútbol. Entonces tenés que jugar ahí una negociación. Vamos a jugar al fútbol, pero creo que el jazz también puede estar bueno en este compartir. Entonces, como sabemos, nadie demanda lo que no conoce, y hay que jugar ahí también con la oferta y la demanda, sobre todo en términos políticos. Entonces, por eso vuelvo a ese ejemplo que dije hoy. En la misma bolsita de los zapallitos de la huerta viaja un librito que nosotros leímos y que consideramos significativo que tiene que legarse. Entonces, esto tiene que ver también con las ceremonias mínimas de las cuales nos habla Minicelli, que justamente resaltan que la educación, además, es una práctica ritual, afectiva, política y ética. Esa bolsita con zapallitos y libritos es una ceremonia mínima para nosotros, entre otras. Entonces buscamos mirar y movilizarnos respecto a la vida cotidiana de las niñas, porque como dice Donna Haraway, nada viene sin su mundo, hay que poner el foco ahí, pero también hay que avanzar y hay que ampliar el límite de lo posible, porque la educación popular tiene esa disputa que dar. En este sentido, un emergente de esto es la configuración de tarde de chicas y tarde de chicos, que significó una apuesta por recrear los lazos sociales desde una perspectiva de género. Estas tardes emergieron en función de nuestras propias intencionalidades políticas, pedagógicas como grupo de educadores, y también fueron parte de las peticiones de las niñas, que querían como un momento para ellos, las chicas y los chicos. En Tarde de Chicas se creó, por ejemplo, un taller de gestión menstrual, donde pusimos sobre la mesa un montón de tabúes asociados a la menstruación, donde volvimos a pensar acerca de nuestros cuerpos, donde pusimos en juego conocimientos que eran vedados para las niñas de estos grupos, y donde también recuperamos los saberes que ellas traían, y también participaron de este escenario las madres de las niñas. Y por otro lado, Tarde de Chicos significó la posibilidad de imaginar nuevas masculinidades y de recrear nuevas masculinidades con las niñas, con los niños, en realidad, en este caso, lo cual fue difícil porque se nos quemaron los papeles, como dice la expresión coloquial, porque nos encontramos mujeres adultas, algunas más jóvenes, de otras clases sociales, intentando sostener ese diálogo con los niños. No obstante, los niños y las niñas disfrutan mucho y disputan mucho el lugar de Tarde de Chicos y Tarde de Chicas, pero nosotros empezamos a advertir que esto inauguraba nuevos enfrentamientos entre ellos. Había como una pica entre Tarde de Chicos y Tarde de Chicas. Entonces tuvimos que, de alguna manera, desbordar de perspectiva de género la casita, más allá de estas Tarde de Chicas y Tarde de Chicos que siguen actuando, pero entendimos que, por ejemplo, hacer educación popular con perspectiva de género no es hacer un taller, es desbordar de entrada a salida todo lo que allí transita. Entonces, como para cerrar con esta experiencia, lo que quiero subrayar es que hacer educación popular es volver a pensar constantemente qué, cómo, para qué, y contra quiénes sostenemos nuestras prácticas educativas de intervención.
Estas son las preguntas freirianas, seguramente las conocen, pero son las que siempre hay que volver a poner en juego una y otra vez para pensar nuestras prácticas, y tienen que hacerse junto con otros, se resuelven junto con otros y en situación. No pueden pensarse de manera flotante. Voy brevemente, porque no sé cómo estoy de tiempo, voy brevemente a la otra experiencia, que era este proyecto de extensión que se llama Niñas Investigadores, que tiene lugar en un asentamiento, es decir, en un sitio que fue producto de una toma de tierras. En este caso, el desafío es pensar qué implicancias emergen de hacer investigación con niñas. Este proyecto justamente busca conocer desde las perspectivas, las prácticas y las relaciones que las niñas mantienen con otros, el barrio y la ciudad. Este barrio está siendo fuertemente intervenido por la municipalidad porque se está intentando generar algunas acciones para justamente colocar los servicios básicos que en su gran mayoría están ausentes. Entonces, la municipalidad articula con la universidad y produce un diagnóstico que arroja algunos resultados. No obstante, en ese diagnóstico, y esto es lo más interesante, están ausentes las voces y las experiencias de las niñas. A partir y en tensión con este proceso, nosotros configuramos un equipo de trabajo de investigación y de extensión interdisciplinar, donde hay una variedad de profesionales, y buscamos investigar la vida social en contextos de desigualdad, pero poniendo en el centro de la escena a las experiencias de niñas y niños, y entendiendo que niñas y niños no van a ser meros interlocutores de la investigación, sino que van a ser sus protagonistas. Entonces, este proyecto de alguna manera pone en juego también propuestas educativas, políticas y pedagógicas, pero sobre todo en clave de investigación. El proyecto comenzó a andar hace muy poquito, en agosto 2021, y ahora voy a hacer un breve recuento de los procesos que venimos sosteniendo con este desafío de investigar junto con niñas de clases populares. En una primera instancia lo que hicimos fue organizar una kermés en ese predio que existe en el barrio que les conté. Una kermés que tenía que ver con el desarrollo de juegos clásicos como el tumbalatas y demás, porque entendíamos que el lenguaje de la fiesta es un lenguaje más o menos universal, pero sobre todo posibilita el encuentro con el otro. Solamente en esa kermés un juego tenía una vuelta de tuerca que tenía que ver con invitar a las niñas a dibujar y a escribir a partir de una pregunta muy sencilla que recitaba ¿cómo es tu barrio? Sorpresivamente tuvimos la convocatoria de muchas personas y sobre todo de jóvenes varones que se acercaron, sobre quienes aún no hemos logrado darle una vuelta de tuerca al proyecto para incluirlos de manera participativa, es decir, no hemos podido todavía integrar a los jóvenes en este proyecto, pero estamos atentos y atentas a que sus voces también emerjan en este proceso de investigación que justamente tiene un lente intergeneracional. Luego realizamos una folleteada para llamar a los niños a una reunión, para dar inicio ya al proyecto, y esos folletos ilustraban dibujos que las niñas habían hecho en la fiestita. Por ejemplo, la canchita o este predio, una parada de colectivo que está abandonada. Entonces los folletos tenían todos sus dibujos, lo cual fue muy convocante para ellos. Llegamos tarde a esa primera reunión, los adultos y las adultas, porque es muy difícil llegar al lugar porque no pasan los colectivos, está lejos, bueno. Y sorpresivamente había muchos niños y niñas esperándonos, lo cual fue de mucho agrado para nosotros. Contrario al proceso del CEP y al proceso que conté recién, y a todos los procesos que yo he podido sostener en este tiempo, en este caso sí pudimos explicitar que estábamos allí para investigar. O sea, les dijimos que veníamos a investigar el barrio y que la idea era, a partir de esa investigación, mejorar la vida cotidiana, porque de hecho el proyecto busca generar mesas de diálogo con el Estado municipal
en pos de complejizar esos diagnósticos que se vienen haciendo y poder avanzar en la formulación de políticas públicas que tengan una perspectiva niñe, que tengan una perspectiva situada y sobre todo que tengan un enfoque generacional de género y de clase también. Entonces, a partir de una ronda les contamos quiénes éramos, qué hacíamos ahí, si sabían qué era una universidad y cuál era la de Villa María, en este caso. Si bien este proyecto se inscribe en Villanueva, la universidad reside en Villa María. Les preguntamos si sabían qué era investigar, y ellos nos respondieron que investigar era buscar pistas para entender mejor lo que pasa. Entonces, en definitiva, en ese ritual de inicio, los invitamos y las invitamos a formar parte del proyecto y del equipo de trabajo, como niñas investigadores. En lo personal yo tenía mucho miedo de que esto no funcionara, porque puede resultar una propuesta abstracta. No obstante, las niñas se vieron fuertemente interpelados, y hicimos como una firma de un acta que dio origen al proyecto, al equipo, la cual fue firmada por nosotros y por niños entre 8 y 13 años, pero también en esa escena conviven niños y niñas de menos de 5 años, digamos, que están al cuidado de sus hermanos. Entonces comenzamos a partir de ahí a darle cuerda al proyecto o al trabajo de investigar juntos, entendiendo a las niñas como sujetos activos, como productores de conocimiento. También más adelante íbamos a confeccionar unos cartelitos, tipo una credencial que todos los adultos y los niños portamos como parte del equipo. Nuevamente, volviendo a la idea de que hay que trabajar desde las ofertas, si bien tenemos presente la participación protagónica de las infancias, no nos borramos del mapa les adultos. Entonces propusimos una primera actividad de investigación que tenía que ver con recorrer el barrio a partir de una serie de disparadores y producir marcas con la técnica del collage o con la técnica del land art, que es una técnica que significa o involucra manipular elementos del medio ambiente para generar una intervención artística efímera, digamos, que después puede desaparecer. Los disparadores que les propusimos para recorrer el barrio y generar las marcas tenían que ver con preguntas que decían, por ejemplo, llévame a un lugar que te gusta del barrio, llévame a un lugar que no te gusta, llévame al fondo del barrio, llévame al lugar donde te juntas con amigos, llévame a una barrera, a una frontera del barrio. A partir de esas preguntas, las niñas iban recorriendo en grupitos y con nosotros el territorio, y al llegar al sitio hacían una marca con esta técnica del collage o del land art que representaba su experiencia infantil en ese sitio. Por ejemplo, en la garita de colectivo abandonada, por la cual nunca pasó un colectivo, las niñas recortaron todas personitas de un diario y las dispusieron en toda la garita por todos lados, como indicativo de que estaban esperando que el colectivo pase tal como lo prometió el gobierno municipal. Otros niños marcaron que la garita en realidad es el lugar más preciado del barrio, porque es el lugar de encuentro con amigos, porque allí reposa un banco, que es el único banco que hay, digamos, en el espacio público, y porque además está el techito que te repara del sol, que te repara de la lluvia. Otro grupo de niños, cuando pasó por ahí, se iban superponiendo las marcas. Lo que hizo fue generar cierta denuncia, porque al lado de la garita hay como mucha basura que ha sido arrojada. Entonces, las experiencias infantiles, lo que quiero mostrar también, tienen algo para mostrar, para decir que no aparecía en el diagnóstico que hizo la municipalidad, y que también estas experiencias son heterogéneas. O sea, las marcas se iban superponiendo respecto a cómo cada grupo también experiencia el barrio. Obviamente había regularidades. También construimos con ellos inventarios, tratando de registrar qué cosas hay en el lugar, como otra práctica de investigación. Allí las niñas, por ejemplo, hicieron inventarios de flores silvestres, tienen mucho conocimiento sobre las flores que hay en el lugar, porque está cercano a un espacio rural. Obviamente que en ese inventario las niñas también inventaron cosas que tenían ganas de contar respecto a esas flores. Lo cual igualmente es significativo y da cuenta de la experiencia en el lugar. También trabajamos con mapas, donde pudimos ver, por ejemplo, que dentro de un mismo territorio hay muchas casas que conviven, y los niños lo que marcaban en los mapas era cómo ellos atraviesan los patios traseros de otras casas
para acortar camino, y de esa manera se mueven, digamos, en el barrio. Muchas veces vos los vas a buscar a su casa y te dicen, no, ya voy, y llegan y vos nunca los viste porque cruzan por caminos que van acortando lugar, porque los espacios se comparten fuertemente y también se disputan dentro del barrio. Además, quiero subrayar que este equipo de investigación involucra nuevamente el cuerpo, lo que les dije del cuerpo. Acá está el cuerpo muy en movimiento, porque no tenemos un espacio físico, entonces andamos con bolsas, donde cargamos los materiales de librería, andamos con unos cartones de madera, de cartón, donde apoyamos las hojas para hacer las producciones, con una conservadora, mochilas, y las niñas no solamente participan de la propuesta educativa, de la propuesta de investigación, que es novedosa porque no hay otra cosa tampoco, sino que también ayudan a aportar y a hacer esa fuerza para movilizar esos equipajes, por decirlo así, y también es muy notable que ellas, durante las actividades, tienen incorporado, digamos, el cuidado de sus hermanos más pequeños. Así que andamos con niños y niñas entre 8 y 13, pero también hay bebés, pero también hay nenitos y niñitas de 5 años, que sobre todo están al cuidado de ellos, y cuando intentamos auxiliarlos en ese cuidado, hay cierta resistencia a negar ese lugar que está naturalizado. Y esto también permite ver cómo las niñas son al mismo tiempo sujetos de conocimiento, porque están investigando con nosotros, pero también son agentes sociales que vienen sosteniendo diferentes y también desiguales estrategias para sostener la vida en este contexto, digamos. Ellos también nos propusieron encuestar a los habitantes del lugar, y en ese caso lo que hicimos fue transformar la clásica encuesta y trabajamos con preguntas y con palabras realizadas en cartulinas grandes. A partir de allí salíamos a recorrer el barrio por esas cartulinas con esas preguntas, y las niñas iban registrando las respuestas. En este caso, el trabajo con los binomios fantásticos lo que significa es, las niñas escribían una palabra sin contexto en este caso, y la idea es que el interlocutor haga una asociación rápida de esa palabra. Por ejemplo, presidente. O por ejemplo, política, que era una de las palabras que saturó de comentarios y asociaciones muy negativas y muy fuertes también. Esto me interesa marcarlo porque hacer investigación, como también nos recuerda Donna Haraway, no solamente es conocer, sino también es inventar. Lo que dice Donna Haraway es que hacer ciencia también puede significar hacer ciencia ficción, y ella un poco nos cachetea con esa idea. Las preguntas que elaboraron las niñas se agrupan en 3 bloques. Una tiene que ver con preguntas sobre el barrio, otra tiene otras preguntas, esto salió después, esto me doy cuenta yo después, ellos directamente las elaboraron. Otro bloque tiene que ver con preguntas que buscaban recuperar conocimientos vinculados con el funcionamiento del universo, sobre todo el universo y las ciencias naturales, y otras preguntas tienen que ver con escenarios distópicos. Por eso acá Donna Haraway hace mucho sentido. Las niñas elaboraban preguntas, por ejemplo, ¿qué harías si hay una guerra de zombies? ¿Qué pasa si un extraterrestre llega al barrio, a dónde se aloja? Ese extraterrestre permitió rastrear, por ejemplo, que hay muchas disputas dentro del barrio. El barrio está dividido en 2, lo cual el diagnóstico de la municipalidad no lo decía. Entonces el extraterrestre era fuertemente disputado a dónde iba a ir a alojarse. Y a su vez, respecto a la guerra de zombies, también salió un fuerte sentido de los habitantes por resguardar la propia casa. Y salía esta idea de que, bueno, esta es nuestra casa, no tenemos escritura, esto, bueno, ha sido producto de una lucha y demás, pero es nuestra casa y no vamos a ceder. Era significativo cómo las preguntas que por ahí vos decís, uy, ¿a dónde van?, llevaban a algún lugar. Y también era significativo que los adultos que respondían muchas veces entraban en tensión porque decían no encontrar las respuestas correctas, y cuando las niñas les decían que podían inventar, había una negación a hacerlo, digamos. Y en ese momento pasaba que los hijos de los interlocutores, chiquititos, intervenían colocando múltiples posibilidades de respuestas.
complejizando aún más todo este proceso. Lo que vamos a hacer con todos estos emergentes para ir redondeando es configurar lo que se llama Atlas TI en ciencias sociales, pero vamos a hacer un Atlas TI artesanal, sin una computadora y con perspectiva niñe. Lo que van a hacer los niños es agrupar los emergentes, las respuestas, y generar conclusiones sobre las cosas que salieron. Y todo esto se va a mostrar en la feria de fin de año, que sobre todo lo que busca poner sobre la mesa, o lo que busca cuestionar, es el presupuesto hegemónico e histórico de la infancia sin voz. Ustedes saben que etimológicamente incluso infancia significa el que no puede hablar. Todo este proyecto está en tensión con eso. También queremos generar marcas, mapas e interrogaciones en la ciudad para conocer la experiencia de las niñas fuera del barrio. Entonces, acá fotitos. Primero, inventarios. Segundo, acciones de land art. Tercero, cartografías. Y luego el juego de tarjetas. Entonces, para ir cerrando y tener lugar al diálogo, me voy a apurar. La idea es pensar este proyecto desde el paradigma de la participación infantil, que subraya que las niñas producen el mundo que habitan, que también contribuyen a conocerlo mejor y a transformarlo. Bueno, acá Franco, ahí está el cartelito, nos muestra que él quiere investigar de todo, plantas, animales, cosas, tal como dice Donna Haraway nuevamente, no necesitamos la ciencia interdisciplinar, lo que necesitamos es una ciencia multiespecie, ¿no? Ya lo interdisciplinar tiene que darse una vuelta de tuerca. A su vez, este proyecto también dialoga no solo con los nuevos estudios sociales de la infancia, el paradigma de la participación, que básicamente decretan que las niñas no son objetos de las estructuras, no son solamente alumnos ni hijos. Esto yo lo suelo subrayar porque a veces en las ciencias de la educación creemos que la experiencia infantil se agota en la condición de alumnos, vemos que las niñas hacen un montón de otras cosas, pero además de todo eso, este proyecto dialoga con la epistemología feminista. Esto quiere decir que acá el conocimiento es una articulación material, política, ética, conflictiva, no neutral, encarnada. Básicamente lo que tratamos de hacer, advirtiendo paradas de este lugar y parados desde este lugar, es borrar esa dicotomía o esa separación entre el sujeto que conoce y el objeto de investigación. No sé si ustedes eso seguramente lo conocen, objeto-sujeto. En este caso, esa distinción es disputada. No sé si borrada, al menos es disputada. Entonces, también la epistemología feminista nos invita a producir conocimiento con cuidado. Pensando en las múltiples experiencias infantiles, pensando con otros, en este caso con las niñas, tenemos que seguir imaginando cómo sostener una investigación con niños y niñas. Por ejemplo, se viene el momento de las entrevistas, y la idea es que ellos también construyan la guía de entrevistas, que salgan con nosotros a pactar las entrevistas, y que estén en la escena de las entrevistas, preguntando y también respondiendo, porque se trata de la guía de ellas, y en todo caso, esa separación objeto-sujeto, en este caso, está borrada. Y a su vez, la epistemología feminista nos invita a pensar en las cosas que hemos descuidado. Es decir, nos invita a inaugurar nuevas preguntas que nos permitan avanzar hacia una existencia mejor entre nosotros, los animales, las plantas y las cosas, que vengo insistiendo con eso para entender la complejidad de la vida toda, como lo hacían, digamos, los niños del compost de este cuento imaginario que les conté en un inicio. Entonces, trabajamos también con esta epistemología para dar vuelta a la forma de producción del conocimiento. Y a su vez, la epistemología feminista justamente pone en valor esta práctica humana feminizada, infantilizada, que es la del cuidado, justamente para poder pensar en nuevas formas, digamos, de producir conocimiento, y sobre todo conocimiento que nos lleve a una mejor existencia. Entonces, también pensar con cuidado, pensar desde el feminismo, significa producir mapas para la fiesta, digamos. Las feministas tienen esta metáfora, algunas lecturas que venimos haciendo tienen esta idea de hay que producir mapas que nos lleven de vuelta a la buena vida. En ese punto me interesa retomar el interrogante inicial respecto de
cuáles son los desafíos educativos y en la investigación, en este caso, para que nos lleven a una mejor vida, digamos, para que sean potentes. Y para cerrar, lo que yo hice no fue construir un mapa, sino una lista, que también puede tener que ver con otra vieja práctica humana, que es la de producir planos, listas y mapas. Y en este caso, lo que yo trato de colocar acá en esta lista es un inventario que retoma algunas de las cosas que señalé de estas dos experiencias, y que en definitiva estas 6 acciones buscan reimaginar los desafíos educativos. Fíjense que no tienen nada que ver con las cosas que por ahí se plantean o se piden en una planificación, en una escuela, donde también está esta idea de los desafíos educativos. Nosotros creemos que los desafíos educativos tienen que ver con esta lista, que la idea es que ahora ustedes también puedan agregarle ítems o cuestionar algunos de ellos. Algunas de estas pistas son, que estuvimos charlando rápidamente: coser territorios, armar redes, cultivar lazos, recrear saberes desde una perspectiva niñe, nacer otras metáforas, ficciones, discursos y prácticas, y cuidar especies compañeras. Más o menos hasta acá era la idea. Ahora obviamente no sé cuánto tiempo queda, pero la intención es que ustedes también puedan poner en juego sus preguntas, sus cuestionamientos e inventar otras listas para la fiesta. Así que muchas gracias, perdón si me extendí en el tiempo. No, muchas gracias, Rocío. La verdad que un gusto escucharte y conocer estas dos experiencias. La verdad que muy, muy valiosas poder conocer. Gente, nos quedan muy poquitos minutos. Yo no te quería interrumpir, les iba escribiendo sí. a Mariana y a Andrea. ¿Cómo le digo? No, pero sabía que ya estaba cerrando, digo, bueno, le vamos a dar esos minutitos. Pero no quería interrumpirte, francamente, porque la verdad que es súper, súper valioso. Chicas, ¿quieren compartir alguna pregunta, alguna reflexión, algún intercambio? Bueno, a mí realmente todo, me pareció sumamente interesante esta última cuestión que planteaba Rocío, ¿no? De los niños y niñas investigadores y de hacer investigación con ellos, me parece que es una práctica que nos tenemos que llevar para con nosotras. Me parece, la verdad, que está bárbaro, ¿no? Poder escucharlos, partir de sus voces, qué es lo que entendemos por las niñeces. Así que nada, felicitarte porque realmente me llevo un montón de este encuentro de hoy. Felicitaciones a ambas, Mariana también, súper, súper interesante. Gracias. Gracias. A mí me pareció muy interesante esto de poder pensar en prácticas educativas con infancias o con juventudes, como hablaba hoy Mariana, desde espacios no formales. Sí, y este último tiempo venía leyendo de la perspectiva que cuestionan el adultocentrismo en la sociedad, y lo que planteaba Rocío me hace acordar, y esto de educar hasta la ternura siempre, de Santiago Morales, acordar a eso y que lo tengo presente, así como ahora empiezo a pensar las perspectivas, lo que vivo en la escuela, en distintos espacios de esa, y te cambia el panorama, y me parece muy en línea en lo que vos habías planteado. El paradigma de la participación infantil, que yo lo mencioné así como rápido, lo que estaba leyendo era Morales y a Magistris, claramente. Ellos tienen como mucha data y mucha experiencia en esta discusión. Bueno, quería también agradecerles, decirles, bueno, mis impresiones. Bueno, creo que nos suma un montón a nuestro seminario las experiencias de ustedes. Me quedo con ganas de que puedan conversar con Fabio, que estuvo en el conversatorio pasado, bueno, que él nos cuenta de un lugar más de gestión, ¿no? Cómo lleva a cabo muchas de estas cosas, y usted de un lugar mucho más de reflexión teórica y de investigación. La verdad creo que nos suma un montón. Y bueno, y es un poco ver esto, ¿no? El rol y las prácticas en diversos contextos, y cómo
distintas lecturas teóricas que hacemos de la práctica. A mí me parece, bueno, sumamente interesante, sumamente clara fueron las dos, les agradecemos mucho su presentación, y bueno, nos dieron mucho insumo para seguir pensando, incorporando autores, releyendo autores y dándole una vuelta, ¿no?, a estos autores que por ahí, bueno, nunca pierden vigencia. Sí, la importancia de, bueno, de poder generar estas prácticas con otros sujetos, con otros actores, con otras instituciones que deben tener todas sus complejidades. Ahí Rocío hablaba de las mesas de diálogo, por ahí con los municipios, ¿no? Y Mariana también en esta complejidad, digamos, de ver quiénes están construyendo la política educativa, pero también quiénes están decidiéndola y diseñándola. Y bueno, me parece sumamente valioso también ver todo ese proceso, ¿no?, de cómo se piensa, cómo se diseña y cómo se materializa después en el territorio concreto. Pero me rescato mucho también la necesidad de este espacio de reflexión sobre lo actuado, ¿no?, de estudio, de investigación, esto que decía Andrea, ¿no?, las lecturas que podemos hacer teóricas de estas experiencias que, bueno, que nos permiten repensarlas, como en reiteradas oportunidades dijo Rocío, encontrar el sentido de por qué estamos haciendo esto, para qué, con quiénes, contra quiénes, ¿no?, recuperando las preguntas de Freire. Entonces me parece muy importante esto de que, digamos, podemos construir nuevas prácticas profesionales y la necesidad de acompañar estas prácticas, estas propuestas, permanentemente con la reflexión, con el intercambio, con el diálogo como posicionamiento político, como también plantearon, ¿no? Así que bueno, agradecerles una vez más. No sé si alguien quiere generar alguna pregunta o comentario. Mientras escuchaba, ante todo, buenas tardes. Llego un poco más tarde por cuestiones laborales y, bueno, hermoso todo lo que compartió Rocío, y me venía una frase de un estudiante que decía, estábamos justo en un taller, una tutoría trabajando, ¿no?, en un espacio de psicología, y ella me decía, en realidad, profe, uno tiene que ir al mundo, descubrirlo, porque el mundo me fue dado, existió mucho antes de que yo naciera, ¿no? Entonces dice, ella me lo daba con un ejemplo concreto cuando era chiquita y experimentaba con el shampoo y la crema enjuague para ver qué efecto tenía, si, para qué lavarse por separado el shampoo y la crema enjuague, si mezclando quería ver qué pasaba, ¿no? Ella se reía de cómo de chiquita experimentaba continuamente, entonces yo me quedaba pensando y digo, que nos pasa que en ese crecimiento o en ese abordaje que por ahí pasamos por el sistema educativo, esa curiosidad, ¿sí?, que lo traemos porque tenemos que descubrir un mundo que ya existe desde antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Uno tiene que descubrirlo personalmente, y como decía Rocío, poner el cuerpo, y siempre pienso en esto, los niños cuanto más pequeños, más curiosos, y yo digo, no tendríamos que perderlo eso en realidad, ¿no? Como docentes y nuestras prácticas, cómo repensar, como decía Rocío, cambiar esta mirada o este paradigma de que los chicos, las chicas son como sujetos sociales y políticos, y tienen que decir. A veces en este tiempo trato de hacer más silencio y escuchar cuáles lecturas ellos hacen también, ¿no? De la realidad, de nosotros mismos y de lo que nos interpela como colegio. Pero bueno, ella me decía, yo tengo que descubrir ese mundo que existe hace mucho tiempo y necesito yo hacerlo, ¿no? Entonces digo, bueno, la parte que acompaña ese andamiaje, de que no se pierda ese sentido de curiosidad, de experimentar, y de guiar en ese camino, en ese transitar. Bueno, a mí en lo personal, en la exposición de Rocío, y un poco coincidiendo con Adri, me llevó a las prácticas, un trabajo comunitario que hicimos en un barrio hasta mitad de año, y bueno, donde se vulneran muchos derechos, y lo que siempre reflexionábamos era cómo leen los acontecimientos que se dan en el barrio, cómo lo viven, y que solamente, digamos, estando en la práctica y en territorio uno puede hacer propia realidad, ¿no? Y realmente entender la complejidad y las necesidades que a veces no coinciden con las propuestas que vienen como de otros lugares o de escritorio. Pero bueno, la verdad es que muy interesante. Gracias.
Bueno, gente, las despedimos. Les agradecemos una vez más, ¿sí? Al resto las invitamos al tercer conversatorio que se va a desarrollar el próximo martes, también compañeros del equipo de trabajo de Mariana y de Rocío. Así que bueno, las esperamos No el se próximo pierdan, martes. no se pierdan, porque bueno, José, María y Juli tienen mucho también para contar desde sus propias suscripciones. En otros contextos, en otros totalmente contextos, desde Mendoza y diferentes. desde Buenos Aires, desde diferentes miradas. Por ahí Contextos de privación de libertad. y por ahí van a ver que varias de las cuestiones o de las miradas teóricas que fuimos recuperando con Ro también, por ahí van a también a ir apareciendo, ¿sí? Que también es parte de nuestro recorrido, porque bueno, no mencionamos que lo que nos une o el modo en que nos conocimos es a través del programa de estudios sociales de infancias y juventudes de UNSAM. Tenemos directoras, directores que están allí y nos han invitado, y es un espacio realmente de formación, así que es un semillero de doctores, digo yo. Sí, de hecho, Julieta se doctoró, el primero hace 2 semanas se doctoró Julieta, así que cuando la vean en el próximo encuentro, felicítenla, porque es una muy reciente doctora en antropología. Pero bueno, nada, gracias por el espacio de nuevo, y está muy, muy, muy bueno, y bueno, fue un lujo, Ro, como siempre, escucharte. Yo ya la he escuchado en otras oportunidades, así que nada, muy, 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 muy bueno. Gracias. Bueno, gracias a todas por estar, y a todos. Bueno, muchas gracias, gente.